Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa. Tengo una duda. El día de hoy estoy con Cristina Vera. Ella es licenciada en comunicación por la UP y bueno, también ha tenido un montón de diplomados de teología del cuerpo. Estuvo estudiando la maestría en ciencias de la familia. También, bueno, tiene el conocimiento de acompañar parejas de noviazgo. Y bueno, ella se ha dedicado a hacer un montón de apostolado también, y también pues está acompañando a muchos jóvenes en diferentes ámbitos, especialmente el noviazgo, ¿verdad, Cristi? Sí, en noviazgo, Lucy. Muy bien, pues a ver, platícanos un poquito más de ti y empezamos con el tema. Perfecto, Lucy, gracias por la presentación. Pues soy una apasionada de las relaciones de pareja. Llevo ya 5 años dedicándome a este tema de lleno, a preparar a jóvenes para tocar todos esos temas que son importantes, tener esos diálogos, esas pláticas incómodas para poder llegar a acuerdos, para que cuando les toque dar el sí en el altar, pues estén más que preparados y tengan estas herramientas que les facilite tener una comunicación asertiva y más efectiva en su relación de noviazgo o también de matrimonios. Pues soy una apasionada de las relaciones de pareja, en resumen. Excelente, Cristi, muy bien, muchas gracias. Y pues el día de hoy con nuestro tema es cómo hablar de sexo con tus hijos, y creo que es un tema súper importante que tenemos que ir pensándolo y discerniéndolo un poco como pareja en el matrimonio, y también pues reconociéndolo en nuestro noviazgo, ¿no? De cómo fue que hablaron nuestros papás con nosotros, y por eso estamos aquí en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Y entonces, como les digo, pues hablar de este tema es muy, muy, muy importante, y identificar, como te digo, cómo lo hablaron nuestros papás con nosotros, cómo lo hablamos dentro de un noviazgo. Tiene como muchas pautas, ¿no? Muchos puntos específicos que repercuten el resto de tu vida de cómo te lo contaron y cómo se lo vas a contar a tus hijos. Así es, Lucy, como tú dices, repercute mucho porque puede que tú decidas hacer el mismo patrón que tus papás, que tus abuelitos, y que sea una cadenita que a lo mejor tus hijos también van a repetir. Entonces se trata de romper con esos patrones de educación, especialmente en este tema tan importante y en otras ocasiones también un tema tan tabú y que despierta la curiosidad en los niños desde la edad temprana. Entonces, yo creo que lo primordial sería que como pareja se pregunten, oye, ¿cómo te platicó, cómo hablaron tus papás contigo el tema de la sexualidad? No, pues hay parejas donde el papá no se metió en nada para tocar ese tema y donde fue todo la mamá. Hay parejas donde es al revés, donde la mamá no les dijo y el papá sí. Hay otros que los papás huyeron completamente de ese tema y prefirieron mandarlos con un experto, un psicólogo, o simplemente evadir el tema y dejarle la responsabilidad al colegio, a la escuela, o que los hijos se enteren pues por la propia vida o los amigos. Pero es importante por eso nosotros cuestionarle a nuestra pareja y cuestionarnos a nosotros mismos, a ver, ¿cómo me lo platicó mi papá o mi mamá? ¿O no fueron ellos? ¿Y qué generó en mí? No, pues que si despertó una curiosidad o que si generó en ti a lo mejor un trauma o un miedo de acercarte a tus papás, porque cuando les hiciste esa pregunta incómoda de la sexualidad o del sexo o de cómo nacen los bebés, a lo mejor ellos lo evadieron o te dijeron, deja de hablar de tonterías, a lo mejor tú mentalmente dijiste, ok, a mis papás no son esas figuras de seguridad con las que yo me puedo acercar para hacerles para que resuelvan mis dudas. Entonces es importante cuestionarnos. Claro, y bueno, tocaste puntos súper, súper importantes, ¿no? De que cómo si nosotros cambiamos nuestra perspectiva o nuestra forma de decírselo a nuestros hijos, pues va a repercutir en cómo ellos también se lo van a decir, ¿no? Y es una cadenita que, pues, si estamos teniendo todos estos recursos, es para que nos decidamos romper patrones y cambiar formas para poder tener hijos más sanos y relaciones más sanas. Y algo muy importante también que mencionaste es que mucha gente se lo deja a la escuela, se lo deja a otras personas hablarlo,
Y aquí siento que es algo súper importante el hecho de, pues tú cierras esa puerta como papá o como mamá para que tus hijos te cuenten al respecto, ¿no? Ellos se van a sentir muy nerviosos, van a sentir pues contigo no pueden hablar al respecto. Y creo que muchos papás queremos tener, no así como hablar de sexo abiertamente, es que ayer fui y hice, no, pues obviamente no, pero si tu hijo o hija tiene una duda, y más hablando en adolescencia, ¿no? De pornografía, de métodos anticonceptivos, de métodos de higiene menstrual, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, pues quieres tener esa apertura con tu hijo o con tu hija para que te pregunte a ti como papá o como mamá. Exacto, y además o sea, genera en el niño o en la niña esa como negatividad, esa negación de, ay, tengo una duda, me acerco y me la niegan. O sea, cuando ellos tengan otro tipo de curiosidad, que sea de otros temas, ya no se van a acercar a ti como papá. Entonces, si tú quieres ser un papá cercano, que quieras saber cómo está tu hijo en todos los ámbitos escolar, con los amigos, familiar, de la iglesia, entre otros, si tú quieres saber y estar presente cómo va tu niño, es importante que seas consciente de no rechazar y no negarle cuando él se acerque hacia ti con estas dudas, porque luego también le va a generar en él ese sentir de, cuando las curiosidades que yo tengo son malas, porque mis Claro. papás no me las quieren responder. Entonces es malo que yo tenga esta curiosidad. Mejor no me acerco con mis papás porque es algo que mis amigos están hablando en el día a día, entonces mejor me acerco con mis amigos y evito tocarlo con mis papás. O simplemente reprime esa curiosidad que él tiene porque la determina o la cataloga como mala y ya, o sea, va a ser un tema que ya no va a tocar nunca. Y es importante, yo creo que hay miedo en los papás. Y puede ser que algunos papás tengan el miedo de que si tocan ese tema con sus niños, que piensen que sus hijos, al ya saber cómo nacen los bebés, cómo llegamos al mundo, que piensen que quieran hacer ellos ya tener al día siguiente una intimidad. Entonces yo creo que ese es un miedo muy grande que pueden tener o podemos tener los papás. Entonces es importante cuestionarse como pareja. Tiene que hacer un trabajo muy de pareja porque no puedes dejarle la responsabilidad al colegio o a otra persona que sea un tercero, sino que es tuya, o sea, tuya como papá, tuya como mamá, porque ustedes son los principales educadores, no la escuela. Entonces, aunque la escuela tenga una plática o tres al año de esos temas, es importante que como papás sepan, o sea, que les dejen muy claro el tema a los niños. Claro, de acuerdo a su edad. Claro. No le vas a explicar a detalle lo mismo que a un niño que va en sexto de primaria, tiene 11 o 12 años, que a uno que ya tiene 15 años. Claro. Entonces es importante como saber también qué es lo que piensa el niño, qué es lo que sabe. Cuando se acerca hacia ti con esa pregunta, oye, pero ¿qué es lo que sabes? ¿O por qué quieres saber? Claro que te vamos a platicar, pero ya tienes información para que tú sepas si tu hijo o tu hija va en ceros y simplemente fue una pregunta que se le vino por algo que vio en la tele, por algo que escuchó, por una imagen que vio, o si es algo que él ya sabe, o algo que él ha escuchado o que ha llegado a ver en casa. Entonces, por eso es importante investigar, indagar qué hay más allá de cuando tu hijo se acerca a ti acerca de, pues de este tema de la sexualidad. Sí, y bueno, diste en el punto en varios temas súper importantes, ¿no? Uno, creo que es de los fundamentales que tenemos que ponernos atención como papá, es formarnos en este tema, buscar libros, personas que nos puedan ayudar y todo. ¿Por qué? Porque como dices, hay diferentes formas de hablarles de este tema a los niños. No es lo mismo que le vas a decir a un niño de 4 o 5 años a un niño que está, no sé, como de 10 años, a otro niño de 16, que depende de la etapa del desarrollo, pues tiene diferentes dudas, diferentes cosas a su alrededor que le dicen, diferentes partes fisiológicas, ¿no? O sea, algo que yo he aprendido a lo largo de la vida y creo que es algo súper, súper, súper importante es no hablar con tabús este tema o hablar sin vergüenzas completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú llegas y, ay, es que me da penita hablar de este tema,
va a ser un problema muy grande porque esa penita que te da a ti también se la va a dar al niño o a la niña que le estás diciendo, a la edad que sea. Entonces, no sé, desde la etapa más pequeña, ¿no? Desde los niños chiquitos que apenas están aprendiendo las partes del cuerpo, pues es importante que le digas pene, vulva, vagina, boobies, que le digas, ano, o sea, que le digas específicamente las palabras, porque el otro día me platicaban una anécdota que pues es alarmante hasta cierto punto, que llegaba un niño y fue con la abuelita y la abuelita, sí, él le preguntaba dónde estaba una caja de juguetes que había dejado la vez pasada. Y le dice la abuelita, ay, lo dejé en el cuarto de los tiliches. Para la viejita, pues era algo normal decirle que en el cuarto de los tiliches. El problema, porque, bueno, claro que la cara de espanto del niño cuando le dijo a la mamá, la abuelita, el problema fue que en casa al niño le decían, a su pene le decían tiliche, déjate el Ay, tiliche. no. Entonces, al momento que la abuelita le dice, ve al cuarto de los tiliches, pues ve tú a saber, váyanse ustedes a saber qué fue lo que se imaginó en ese cuarto, ¿no? Entonces, o sea, es un tema y es algo de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque allá afuera tal vez no le van a decir el mismo nombre. Entonces, mejor ponernos todos en sintonía y decirle pene, vulva, vagina, boobies y sin tapujos, sin problemas, sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque es algo completamente normal. O sea, Dios inventó la sexualidad, Dios inventó el cuerpo humano de una manera perfecta, de una manera en que todo está hecho perfecto. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar vergüenza o por qué nos tiene que dar pena o por qué nos tiene que dar cosita hablarle de esos temas a los niños o hablarles de sus partes del cuerpo? O sea, la nariz es lo mismo que el codo y el codo es lo mismo que la vagina, ¿no? Sí, Claro. obviamente tomando en cuenta y decirle a los niños que creo que esto es algo muy importante en prevención de abuso sexual infantil, que he escuchado cifras y están alarmantes, ¿no? El otro día estaba escuchando que alrededor de 5 de cada 10 niños o niñas, más bien, eran 6 de cada 10 niñas están teniendo algún acercamiento al abuso sexual en edades infantiles y 4 de cada 10 niños. O sea, son cosas alarmantes porque pues un abuso no solamente es la penetración o es el tocamiento, un abuso es enseñarle también tus partes privadas o hacerle cosquillas en zonas donde no. Entonces, este tipo de tema es algo muy, muy, muy importante tocar con niños desde chiquitos, obviamente sabiendo su nivel. Sí, no, y son cosas horrorosas que pasan en el día a día y que son parte de nuestra realidad. Entonces, una forma en la que nosotros como papás podemos ayudar a nuestra sociedad es nosotros formándonos, como decía Lucy, o sea, tú como papá, tú como mamá, busca libros, acércate a algún maestro de la escuela para que te asesore sobre cómo hablar de este tema de la sexualidad con tu hijo, porque el cómo tú lo hables o lo que tú no le hables a tu hijo va a hacer que se forme por el buen camino o simplemente que tenga una visión errónea de lo que es la sexualidad o que en el ejemplo que tú mencionas, Lucy, de que tú sí propones y promueves esto que se hable sin tabús de las partes del cuerpo y así como le decimos a esto mano, así decirle a las partes íntimas, es importante ser muy claros con pues con la información y a los niños hacerles saber que todas las partes de nuestro cuerpo son parte de una armonía corporal y que tienen un fin y que hombres y mujeres somos iguales en identidad y claro, físicamente, fisiológicamente, biológicamente somos distintos en el modo de pensar como nuestras partes íntimas y que estas partes íntimas son aquellas que nos determinan y que hacen que nosotros seamos como mujeres femeninas o los que son hombres como masculinos y se desarrollen en su máximo, pues en su máxima potencia como tal. Y que también es importante poner límites, que los niños sepan desde chiquitos que el cuerpo, que las partes íntimas no se tocan, que otra persona no puede llegar a decirles, ay, te puedo dar un beso, y como papás tampoco obligar a nuestros niños. Yo siento que cuando estamos en la calle
y que traes al niño en, no sé, en tus manos, a un niño de 3, 4 años y pasa cualquier persona y porque le dice, ay, qué bonito, qué bonita, ay, ya, dale un beso, acércate. Y si el niño no quiere, pues tampoco como obligarlo, porque luego a lo mejor puede suceder el abuso de, ay, bueno, es que mi mamá me dice que siempre me acerque y no quiero. Sí, No sé qué claro. opinas Y respecto a eso. de hecho, algo súper sorprendente dentro de las estadísticas del abuso sexual infantil es que el 80-90% de los abusos que hay son de personas conocidas, son del abuelo, del tío, del sobrino, del primo, personas que están muy cercanos a estos niños que lo conocen perfectamente, pero llegan y les dicen, ay, guarda secreto, ¿no? O mejor no le digas a nadie, es que este es un juego entre tú y yo y nadie debe de saber. Entonces, aquí es algo bien importante pues, como les digo desde el inicio, ¿no? Decir las cosas por su nombre a sus hijos, pero a la vez decirles que hay partes íntimas, partes privadas, donde no todo mundo puede tocar, que solamente mamá o papá puede estar. Si todavía no se puede limpiar bien en el baño, pues solamente mamá y papá lo puede hacer, o alguien en la escuela, o sea, su maestra, por así decirlo, porque pues es parte esencial, pero de ahí en fuera que nadie más pueda hablarle, o se pueda tocar o ver esas zonas que son los genitales y el busto, por ejemplo, ¿no? Pero tiene mucho que ver si tú no le estás enseñando a hacer esos stops, ¿no? Ese límite y lo dejas que lo traspasen cuando él no lo quiere, pues claro que él no sabe cuándo sí y cuándo no. Entonces, si tú empiezas a poner ese límite cuando está con otras personas que él no quiere, pues él va a aprender a poner ese límite y va a decir, alto, eso no me gusta y no quiero, punto. Y voy y le voy a decir a mi mamá. Sí, de hecho me gustó ver la semana pasada en redes sociales un video que se llama, bueno, los meñiques de la, se llaman Los Meñiques de la Casa, los protagonistas de varios videos para niños, y la canción se llama Yo sé cuidar mi cuerpo. Y esta canción me gustó mucho y es un video muy animado, salen niños y todo es muy atractivo porque algo de lo que dice es, mi cuerpo no se toca y si alguien me dice, guarda un secreto, yo le digo, no, no, y se lo cuento a mi mamá. Entonces, esta es una canción padrísima, búsquenla como Yo sé cuidar mi cuerpo, está en YouTube como en Instagram, porque está muy padre esta iniciativa. A raíz de tanto abuso infantil, las cifras son impresionantes las que nos mencionas, Lucy. Es una manera de hacerle, no sé, meter a los niños estos límites que ellos deben de marcar y no hacerlos ver como traumatizante de, ay, fíjate que no, ese señor te violó, ese señor abusó de ti, porque luego los niños se van a, pues, les puedes generar desde pequeños como ese trauma, sino, oye, mijito, fíjate que tu cuerpo nadie lo puede tocar, tus partes íntimas menos, si alguien te dice guarda un secreto, tú vienes corriendo a contármelo con toda confianza. Y te voy a creer, porque también ese es otro punto, ¿no? Muchas veces llegan los niños a contarte, es que el otro día en la escuela, y tú así te quedas así como, ¿será cierto? ¿Lo estaré inventando? Alto, no tengas dudas. Tal vez en ese momento pues, sí tienes que indagar, investigar un poco, pero si tu hijo o hija te está viendo que tienes dudas de algo que te está contando, tu hijo va a sentir que tú no le crees. Entonces ahí se rompe una línea de comunicación, se rompe esa parte de conexión. De conexión y de sentirse bien con tu mamá o con tu papá, de sentirse que estás en un lugar seguro. Y si no estás teniendo un lugar seguro, ¿a dónde te vas a ir? ¿No? Y es cuando estos niños pues se cierran completamente, no vuelven a hablar con nadie, hasta a veces tienen retrasos en el desarrollo, tienen problemas de neurosis o encopresis. Entonces, aguas, cuando tu hijo o tu hija llega, la edad que sea, a decirte, tuve una situación donde me sentí algo, tú jamás le pongas esa cara de, ¿será cierto o no será cierto? Puedes investigar por afuera, pero que tu hijo o tu hija no se dé cuenta que lo estás buscando. ¿Por qué? Porque esa seguridad la va a perder completamente contigo. Exacto. Eso que dice Lucy me gusta mucho, o sea,
darles esa confianza. Y yo creo que yo agregaría también el reafirmarlos, el reafirmar en el sentido de cuando tu hijo se acerca a ti a contarte aquella incomodidad, molestia o lo que sea que le haya sucedido, o esa duda de la sexualidad, que tú le digas, hijo, gracias por contármelo. Claro. O si en ese momento tú no tienes la respuesta correcta para ese tema, también se vale que no sepas, que no por ser papá o mamá vas a tener que saber todo, sino que tú le digas, ay, hijo, gracias por acercarte a mí. Fíjate que no tengo tanta información en el tema, pero lo voy a investigar y mañana lo platicamos. Sí, Para que y esto con cualquier tema, ¿eh? O sea, ahorita estamos hablando parte de abuso y de sexualidad con los hijos, pero con cualquier otra situación tiene muchísimo que ver, ¿no? Y entra mucho en contexto, porque pues esas relaciones que vamos a tener con nuestros hijos, pues es súper importante reafirmarles y hacerles caso y escucharlos. sí, les va a marcar mucho. Y insisto mucho otra vez en el tema de pareja, cuestionarse ahorita, independientemente de la etapa que tenga de desarrollo que tenga tu hijo o tu hija, o si no tienen hijos, es importante que como pareja se pregunten, oye, a ver, cuando nuestro hijo, o cuando llegue el momento que nuestro hijo nos pregunte sobre cómo nacen los bebés, o si le pasa esto, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Tú qué le dirías? ¿O tú qué le dirías? Porque ahí tú vas a conocer también a tu pareja. Puede que tu pareja te diga, ay, no, pues eso mejor tú, ay, no, o yo quiero tocar ese tema y tú no te metas en nada. No, sino que son un equipo y ver de qué manera los dos pueden tocar ese tema para que también tu hijo o tu hija no vean como, ah, es que solo puedo hablar de esto con mi papá, con mi mamá no, o solo puedo hablarlo con mi mamá, o de plano con ninguno de los dos. Entonces es importante como pareja prepararse, oye, ¿qué puedo hacer esto con mis hijos? O preguntarle a tus amistades que tengan hijos de la misma edad que tus niños, o incluso a tus papás o algún tío, alguien cercano, que tú les preguntes, oye, ¿cómo tocaste este tema con tus hijos? No sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? Porque hay muchas veces que como papá o como mamá, como esposo, como esposa, dices, es que quiero ser lo mejor para mis hijos, quiero responder todo, pero hay veces que no tienes no tienes las respuestas, o que sí lo sabes, pero no sabes cómo transmitírselas, ¿no? Tienes esa dificultad para comunicarte, para llevar un diálogo, y más en estos temas que pueden ser tabús, o que fueron tabús para ti, te generaron un trauma de niña o de niño. Entonces es importante investigar muchísimo sobre ti y sobre tu pareja. Sí, claro, bueno, aquí tocaste varios temas importantes, el ponerse también de acuerdo, porque tal vez hay ciertos temas donde, no sé, por ejemplo, la menstruación, ¿no? Que tal vez a la niña se le va a hacer un poco incómodo hablar de ese tema con papá. Puede Claro. ser, o puede ser que como pareja decidan en que, pues, es completamente normal, es algo de la salud, es algo natural, que por qué tendrías que darte vergüenza hablarlo con tu papá, ¿no? Pero bueno, aquí ya entramos en muchos temas de crianza, en muchos temas como de percepción, de sensibilidad en cuanto a la familia como tal, pero también es importante detectar con quién va a ser más sensible este tipo de temas, ¿no? Y también otra situación, otra cosa que hay que resaltar es que el sexo no solamente son las relaciones sexuales, ¿no? El sexo es todo, o sea, hay una cosa gigante que lo compone, como desde las relaciones con otras personas, como el hecho de ser hombre y mujer, el hecho de, pues ya dijimos, las partes privadas, el hecho de la relación, ¿no? Como noviazgo, como matrimonio, y dentro de cada etapa hay una diferente forma de intimidad también, ¿no? Entonces, todo esto es el sexo. Entonces, es más fácil separarlo de esta forma para saber en qué área te vas a enfocar, por así decirlo, con tu hijo o tu hija en la etapa del desarrollo en el que esté. Hablando de niños chiquitos, de preescolares, pues vas a hablar solamente de identifico mi cuerpo, reconozco que hay un hombre y una mujer, y luego, bueno, ya te vas a primaria menor, que sería pues hablar más de las diferencias de los cuerpos, de la intimidad, de parte bueno, de que toda esta parte es privada,
y luego ya te vas a primaria mayor, que es donde empiezan a ver todos estos cambios hormonales, que empiezan a crecer las boobies, que empieza, bueno, a haber transformaciones en el cuerpo, y ya nos vamos hacia primaria mayor, como quinto, sexto de primaria, que es cuando las niñas empiezan a tener su menstruación. Y creo que hablando de menstruación como tal, es un tema súper, súper importante tratar, ¿no? Y yo conozco, y me pasó a mí, donde niñas que tienen 11, 12 años, 10, 11 años, que todavía no tienen ni la menor idea qué es la menstruación. Entonces les pasa y dicen, ¿qué me pasó? ¿No? O sea, me estoy desangrando. Es un tema muy importante porque antiguamente la menstruación se veía como algo cochino, algo feo, alguien que nadie debía saber. O sea, si sacabas una cótex, una toalla sanitaria en el salón, bueno, olvídate, era lo peor que te podía pasar en el mundo porque, o sea, se estaban dando cuenta que estabas en tus días, ¿no? Entonces creo que es un tema súper, súper, súper importante tratarla con niñas hasta más chiquitas. Yo creo que a partir de los 9 años, porque a partir de los 10 años últimamente he escuchado que han tenido su menarquia. Entonces, pues prepararlas y decirle, motivarlas también, ¿no? Porque sabemos que es algo que pues no es tan agradable, pero que va a estar ahí para toda la vida. Toda la etapa fértil de la mujer. Claro, no, y a su vez es algo maravilloso. Sí, no será tan agradable, pero el hecho de que gracias a eso tenemos vida, hacemos vida, somos co-creadoras con Jesús, no manches, o sea, ya lo ves con una forma o con una perspectiva completamente diferente, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, de ir al ginecólogo o al ginecóloga a su debido tiempo, que se supone que debe de ser en la primera menarquia, no hasta que tienes la primera relación sexual, también es un tema súper importante, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, no, pues hasta que tenga relaciones sexuales o hasta que me case, voy a ir con el ginecólogo o la ginecóloga. Claro. Alto, ¿no? O sea, es algo muy importante, así como vas al dentista porque tienes dientes, pues así debes de ir al ginecólogo o ginecóloga porque tienes vagina y porque tienes vulva, ¿no? Claro, para hacerse las revisiones. Me gusta eso que dice Lucy, que los papás se tienen que poner de acuerdo. Como dices, el tema de la menstruación, pues bueno, a lo mejor el papá no va a llegar con la hija porque si va a ser a lo mejor un momento incómodo y como el papá nunca lo ha vivido, puede que sí tenga la información. Pero pues prefiera que la mamá platique del tema de la menstruación con ella. ¿No? Claro. Pero que no sea un tema de, ay, no le digas a tu papá que estás en tus días, o que las niñas generen ese miedo de, ay, no, le voy a decir a mi papá que no puedo meter a la alberca porque estoy enferma, en lugar de decirle que estoy en mis días, punto. O porque ya llegó Andrés, ¿no? O sea, estoy en mi periodo, pa, o estoy en mis días, oye, pasa, puedes de camino a la casa, puedes traerme unas cótex, unas toallas o algo que se viva como algo normal y como tú dices, Lucy, que sea lo contrario a lo mejor a como nosotros crecimos o como nuestras mamás o abuelitas crecieron, que era visto como algo malo, ¿no? La menstruación o que vieron una cótex, ¿no? Entonces, que sí se vea con más naturalidad en el día, porque también eso te va a generar esa paz, esa confianza como mujer de vivir tu feminidad y tu sexualidad. ¿Qué es eso? O sea, la menstruación es parte de nuestra sexualidad. No lo vamos a quitar, no lo debemos tampoco de ocultar. No vamos a andar posteando, ay, me está bajando, no. Pero sí, o sea, no ocultarlo. Ay, no me puedo ver que estoy en mis días. Ah, eso es algo pues, común, ¿no? Normal, hacer parte de tu vida y aceptar esos cambios, este proceso biológico que sucede cada 28 días, ¿no? Dependiendo de cada mujer. Sí, claro, y creo que también aquí entra otro punto más importante también, el hecho de la higiene menstrual, ¿no? Nos dejan cerrados a solamente las toallas o solamente los tampones, cuando hoy en día hay tantas formas de hacer la higiene menstrual, están las copas, están los discos menstruales, que cada quien tiene que adaptarse o encontrar su forma, ¿no? O sea, y es un tema muy importante que yo creo que hasta podría ser un tema extra para otro día, porque hay tanta información y tantas cosas que debemos estar atentos al respecto, porque pues mamás, por favor, infórmense al respecto y sí sean conscientes
pues hablarles a sus hijas sobre este tema, porque pues como les digo, ¿no? Le cierran en un solo tipo de cuidado menstrual y eso hace que pues tengan menos, como, no quiero decir gusto, pero que se sientan menos seguras en esos días. Y bueno, también está el otro tema de los sueños húmedos con los hombres, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, yo no tengo ni idea lo que es. ¿Por qué? Porque a mí nunca me lo explicaron y a mí nunca me lo contaron y 2, 3 veces lo dijeron en la escuela, en los cursos de sexualidad, pero yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, también es otro tema que pues los papás deben de estudiar y de saber para poder hablar con sus hijos al respecto. Y yo creo, Lucy, que es muy importante que para saber si tú te animas o si tú tienes esa valentía o esa confianza de hablar con tus hijos, primero deberías intentarlo con tu pareja. O sea, en el sentido de preguntarle, tú como esposa, preguntarle a tu esposo, oye, ¿tú llegas a tener sueños húmedos? Claro. Oye, ¿cómo se lo explicarías a nuestro hijo puberto adolescente? Oye, tú tuviste o te llegaron a presionar alguna vez tus amigos o para que tuvieras alguna relación sexual o te llegaron a hacer bullying o hacer de menos porque no habías dado tu primera vez o no tenías relaciones con cualquier mujer que se te presentara enfrente? Entonces, es importante que tu esposo te diga, ay, sí o no, o yo me defendía de esta manera, yo siempre mantuve mi postura de que yo no iba a hacer eso y me respetaron. Pero es importante preguntarle a tu pareja cómo él lo venció, porque así el día de mañana que tu hijo puberto se acerque a tu esposa y diga, oye, Paz, fíjate que todos mis amigos me hacen bullying porque soy el único de la generación que no ha tenido relaciones, o el único que no ha tenido novia, o el único que no ha dado un beso. Es importante que tú sepas de qué manera le va a responder tu esposo a tu hijo cuando se le acerque en un momento de a solas de ellos. Que claro, lo van a platicar ustedes ya en la cama en la noche, pero es importante tú saber cómo tu esposo se defendió y que tu esposo también te pregunte a ti o tú como mujer, como esposa, decirle, mira, pues a mí sí me llegaron a hacer estas preguntas o me llegaron a presionar por este tema en la secundaria o en la prepa o en la universidad. Entonces es importante que se hable con esa confianza y esa claridad de cómo cada uno vivió su sexualidad y cómo su entorno escolar, laboral y familiar, estos 3 entornos, colaboraron a que tú como mujer o tú como hombre tengas una visión correcta o incorrecta de lo que es la sexualidad que va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida. Entonces es un tema que tenemos que quitar tabús, cuestionarnos mucho, platicarlo en pareja y prepararse para saber responderle a nuestros hijos cuando nos hagan estas preguntas. Claro, y de hecho, bueno, yo he escuchado también la otra versión completamente, ¿no? Donde pues tenían papás y mamás que no hablaban para nada acerca del tema y llegaban las nuevas mamás y decían, no, es que yo voy a hablar de todo con mi hijo, es más, yo le voy a dar hasta los condones. No, espérate, ¿no? O sea, es un tema extra, o sea, un tema completamente aparte y es algo muy, muy, muy importante así como nosotros sabemos que la sexualidad es algo tan maravilloso, algo tan puro, algo tan, pues entrelazador entre hombre y mujer cuando ya están en el matrimonio, pues eso mismo pasárselo a nuestros hijos, ¿no? El explicarles de que la consumación del amor en el acto sexual, pues es hacer el amor, ¿no? Entonces, explicarle esto a nuestros hijos creo que también hace que ellos sientan esta parte donde saben que pues es algo tan bonito, tan perfecto, tan guau, que no lo van a hacer con la primera persona que se encuentren. Porque la sexualidad y el tener esta intimidad, esta conexión con tu pareja, es algo que va más allá del sexo, es algo que el sexo es, digamos, la corona, la cereza del pastel, pero antes de ponerle la cereza al pastel o la cereza a la malteada, hay un licuado, luego hay crema chantilly y hasta el último, y pequeñito la cereza. Entonces, que así igual es la sexualidad dentro de, pues sí, que debe ser vivida exclusivamente para el matrimonio, para los adultos, y no es algo que lo deben vivir los jóvenes, que solo por el hecho de querer sentir bonito, querer sentir placer, lo van a hacer.
Entonces es importante también tocar ese tema del placer, que el placer lo puedes sentir cuando comes un chocolate, cuando logras bajar 4 kilos o los que tenías propuestos, cuando logras terminar de leer un libro, cuando hay muchas cosas que te dan placer, pero hoy la sociedad y todas las películas, todos los medios lo reducen a que el placer o el placer máximo es el sexo y que lo tienes que tener sin medida, sin límites, y hay que educar a nuestros hijos en que los límites son saludables, son sanos, así como educarlos en que no se pueden comer un pastel, sí se lo pueden comer, pero no deben. ¿Por qué no deben? Porque es demasiado azúcar, porque eso va a generar que tus riñones se pongan mal, que te va a dar una colitis, te va a dar bla, bla, bla. Entonces, explicarles también el por qué no, el por qué esperar, porque vale la pena tal cual hacer el amor con amor y no hacer el amor solo por placer o solo por demostrar que ya tuve relaciones íntimas y listo. Sí, claro, y creo que ya sacamos 2 o 3 temas en este mismo tema, ¿no? En toda esta parte del acto sexual, el acto de amor que idealmente se debe de hacer en el matrimonio, pero pues hoy en día se ha hecho tan vacío este acto, pues sí, como X, ¿no? Por así decirlo, que hace que la plenitud, el amor, la verdadera unión que hay en este acto sexual, pues se cambie, se disminuya. Espérenos un segundito porque se nos va a cerrar la videollamada. Vamos a abrir una rapidísimo. No se, o sea, bueno, no se desconecten. Nada más va a ser un segundo donde vamos a estar cambiándonos de videollamada. Cristi, ¿me ayudas a conectarte a la otra, por favor? Sí, claro. Bueno, y antes de que se nos cierre, aprovecho para decirles que por favor nos dejen sus comentarios, nos dejen sus dudas, porque así como les digo, ya aquí salieron 2, 3 temas más, pues para que vayan habiendo muchos más temas, pues en su programa, ¿no? Que es Tengo una duda y ya pues salieron más dudas al respecto. Gracias por todos los saludos que han estado mandando, que nos han compartido. Gracias por escucharnos y por estar al pendiente de su programa. ¿Ya pudiste, Cristi? Está. Porque, pues gracias a ustedes, cada vez podemos hacer mucho más grande este programa. A ver si... ¿Por qué no está tu cámara prendida, Cristi? Ay. Cristi, ¿me escuchas? Me voy a salir de este otro. Ay, ay, ay. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? No, aquí, ya. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Va. Ay, ¿y ahora por qué se me fue? Ay, es que ¿sabes cuál va a ser el problema? Me voy a tener que desconectar acá. A ver, espérenme un segundo. Ay, 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 Dios mío, qué cosas de la vida. Creo que sí nos están viendo y escuchando acá. No, viendo todavía no. Ahora sí. Ay, es que se me cambió. Ay, ya te puse 2 veces, Cristi. A ver. Voy a quitar este de aquí. Listo, es que me conecté también en el celular porque no me agarraba la compu. Con razón. Bueno, aquí voy a cambiar la visualización, que no sé por qué no me está dejando acomodarlo como lo tenía,
Pero bueno, aquí nos siguen escuchando. Insisto en que nos pasen todas sus dudas que tengan, porque sí es un tema que se debe de estar hablando pues por todos lados, ¿no? Porque a final de cuentas, pues la sexualidad es algo que todos estamos ahí. No es como que seamos, por así decirlo, astronautas, de otro planeta, que no estemos, pues, por la sexualidad, con otro sentido, ¿no? Y es algo a lo que se está expuesto hoy en día a través de cualquier medio, ¿no? Es lo que vemos y también con todo el tema de pues de la ideología del género y el que se fomenta el vivir una vida homosexual y sin límites y que te presenta el mundo unas soluciones acerca de esos miedos de cuando tienes relaciones sexuales y no quieres tener un hijo, cuando ya sabes que la relación sexual da vida a la pareja y la fortaleza y también da una vida, engendras una vida porque eres procreador, ¿no? De un nuevo ser humano en este mundo. Y el mundo hoy te dice, ten sexo, y si engendras vida, le puedes poner pausa. Pausa con el aborto, que no es una pausa, realmente es una pues aniquilación, ¿no? Entonces es importante hablar claramente acerca con nuestros hijos de todos los métodos anticonceptivos que dañan el cuerpo de la mujer y aquellos que dañan a la nueva vida, ¿no? Porque hay muchas veces que por la desinformación las personas tienden a caer a ciertas prácticas anticonceptivas o abortivas por la ignorancia. El otro día me platicaba la señora del aseo que me ayuda en la casa, me dice, ay, es que mi hija salió embarazada y pues quiero hacer una tontería. Y yo dije, cuando me dijo, quiero hacer una tontería, pensé, lo quiero abortar. Sí. Le dije, ¿qué le han dicho? ¿Qué de seguro son de métodos anticonceptivos, verdad? Y me dijo, sí, una amiga de ella le está diciendo que se tome la pastilla el día siguiente y si no, pues que vaya a abortar. Dije, no, o sea, que tenga la vida, que sepa que la pastilla, la píldora del día siguiente, esa es una bomba explosiva para el cuerpo de la mujer y para el bebé, porque lo mata. Pero no solo mata al bebé, sino que también a la mujer la deja con hemorragia, la deja con muchísimas cosas tan feas. Y el aborto también. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Que lo tenga, que tenga el bebé. Y si no lo quiere tener ella, aunque el papá sí se hace responsable, si hay, pues, tú como mamá, tú como abuela, tú lo quieres cuidar y ella no lo quiere tener, necia, pues dile que está el DIF donde hay personas que de verdad no pueden tener hijos y desean tener un bebé. Entonces que lo dé al DIF, pero que no lo mate, que no se haga daño tampoco a su cuerpo. Digo, al final de cuentas, se volvió a hacer otra prueba y no estaba embarazada, pero es ya es algo que está en el top of mind, está ya como una opción presente en cada joven, hombre o mujer, el promover estas prácticas anticonceptivas sin saber cuáles son las consecuencias, no solo morales, sino las consecuencias en el cuerpo de cada uno. Entonces es importante, dependiendo de la etapa en la que están tus hijos, irlos educando en estos temas y formándolos. Sí, no, y es que, por ejemplo, hablando de temas anticonceptivos, ya esto lo podrías hablar con jóvenes adolescentes, hasta, sí, como yo creo que a partir de los 16, 17 años, porque, pues, no porque ellos lo vayan a utilizar en ese momento, sino porque lo están escuchando por todos lados y para que ellos puedan formar un criterio y poderlo conversar, porque no es lo mismo que llegue un niño todo, pues, que no sabe nada al respecto y le estén diciendo, sí, es que hay que usar métodos anticonceptivos y es que hay que tener relaciones sexuales y tú no le has platicado nada a tu hijo, pues eso lo va a tomar como la verdad absoluta, ¿no? Y más en el hecho de que pues los jóvenes lo primero que hacen es escuchar a sus amigos, más que otra cosa. Entonces, es muy importante tocar este tema y estar presentes en esta situación con tus hijos para hablarles acerca de pornografía, hablarles acerca de las relaciones sexuales prematrimoniales, hablarles de anticonceptivos, porque también
bueno, a mí, no sé si te pasó a ti o no sé cómo eran las pláticas de sexualidad en la escuela. En todas las que yo tuve, el primordial era hablarte acerca de los anticonceptivos, más que hablar de la anatomía, hablar del ciclo menstrual, hablar de cualquier situación. El tema principal era hablar de protección, ¿no? Así de el diafragma y que el condón, y bueno, te daban todos los tips y métodos anticonceptivos cuando ni siquiera te hablaban, no sé, acerca del ciclo de la mujer, donde pues usualmente son 10 días a lo muchísimo que es fértil, y me estoy yendo súper amplio, ¿no? Entonces, Sí. o que lo primero que te dicen, sí, este método anticonceptivo condón, oye, espérate, el condón, aunque tú estás en tus días fértiles, o sea, tiene como un 60% de probabilidad de eficiencia. Te cuidará de no contraer ¿cómo se llama? Enfermedades. Enfermedades, pero de embarazarte, pues tiene un 60% de eficacia, tú sabes, ¿no? O sea, es echar una moneda al aire y por eso quedan tantas embarazadas. ¿Por qué? Porque se les rompe el condón, porque no saben usarlo, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y creo que tú como mamá y papá, tomar este tema, hacerlo tuyo, platicarlo bajo tu propia paradigma, creencia, obviamente de una forma prudente, completa, amplia, hace que tu hijo y tu hija formen un criterio y pueda allá afuera defenderse a cualquier cosa que le puedan decir. Perfectamente, porque son herramientas. Si tú evitas hablar de esos temas, es como mandar a tu hijo con una mochila sin útiles. Claro. Y dejarlo a ver si en la escuela te dan útiles, ¿no? A ver si en la escuela te dan el material que necesitas para tomar nota. Y no, esa es la responsabilidad de los papás, de mandar a los hijos con la mochila, con el cuaderno, con los plumones, y esos son los temas que, que le corresponden a los papás tocar. Entonces, es mejor darles herramientas a tus hijos y la información clara y precisa, y también estar abiertos a, si tu hijo te pregunta, oigan papás, ¿y ustedes cómo se cuidan? Digo, creo que es un tema muy tabú y yo creo que pocos hijos hacemos esa pregunta a nuestros papás, pero sí estar dispuesto a decirle, mira hijo, nosotros así, o nosotros al inicio hicimos esto y luego hice esto, y la verdad es que te aconsejamos irte siempre por cuidarte por lo natural, o sea, conocer tu cuerpo y todo eso. Entonces, es importante tener esta confianza, y tú como papá y mamá saber que el día de mañana tu hijo te va a preguntar, ¿y ustedes cómo se cuidan? Entonces, Claro. que tú le puedas responder y darle también las herramientas, no dejar que los amigos les platiquen de sus propias experiencias, sino que es mejor la experiencia propia, la Sí, no, experiencia y de tu finalmente padre. así puedes cuidar un poco más lo que aprende o sabe o hace tu hijo, ¿no? O sea, ya yéndome a un punto donde ahorita no es lo primordial, pero el hecho de que tú sepas y le puedas decir las cosas a tu hijo según tu propio criterio, hace que tú puedas pasarle tu propia información y tu propia experiencia. Entonces, al momento de que tú eres como la fuente principal de información, hace que sea más fácil que te crea a ti o que realmente siga lo que tú le dices. Y que no se vaya a cometer errores, a tener relaciones, o sea, pues sí, prematrimoniales precoces, con tal de pertenecer a un grupo, o con tal de que tu novia o con tal de que tu novio no te digan, no te haga bullying o no te hagan carrilla por el hecho de no vivir de no tener relaciones, de no tener sexo, porque realmente no están teniendo amor, no están haciéndolo con amor, están simplemente haciéndolo por puro placer o por pertenecer o por Sí, cosifican cualquier a otro la otra tema. persona. Entonces es importante evitar que sus hijos caigan en este tema de tener relaciones íntimas desde pequeños, sino que trabajar en ellos, en hacerles ver lo maravilloso de la espera. Así como cuando esperas a que sea hora de lunch para comerte el lunch que te mandó tu mamá o que tú mismo te preparaste, así lo mismo vale la pena la espera, porque es por un bien mayor de los dos. Claro. Entonces, como que siempre hablar como en el positivo, no solo en el de no puedes, no debes, sino
no lo deberías hacer por esto, porque eso traería estas consecuencias y no sé qué, y y si te esperas, eso traería estos beneficios, crecimiento personal, bla, bla, bla. Entonces, no solo centrarnos en ser unos padres de eso no lo puedes hacer, o no lo debes hacer, o eres un tonto, o no hables conmigo de eso, sino ser padres, pues que sí respondamos a sus dudas y les generemos esta confianza. Sí, y para ir cerrando todo este tema, que pues es muy amplio y yo creo que vamos a tener que hablar más al respecto, pues la idea principal es tener esa comunicación abierta, ¿no? Ese canal y ese tema abierto y disponible para tu hijo o tu hija, para que en su futuro pueda tener esta experiencia y aprendizaje para poder lidiar mucho más fácil con las situaciones cotidianas, ¿no? Que desde que me va a bajar, desde que conocí a otra persona, desde qué me está pasando en mi cuerpo, etcétera. ¿Por qué? Porque tú como mamá o papá y papá tienen la responsabilidad de atender esta circunstancia y estas preguntas de tus hijos. Y tienes la responsabilidad de formarte para poderle compartir esta información la más clara y la más específica y la más funcional al respecto, para que tu hijo y tu hija tenga ese criterio y pueda allá afuera defenderse ante mil y un situaciones, y más como hoy en día está toda esta parte de ideología de género, toda esta parte de prácticas sexuales que no son de Dios, por así decirlo, y que realmente tú como papá tengas esta línea y esta forma de compartir con tu hijo o con tu hija para que sea alguien responsablemente afectivo. Exacto. Me gustó lo que tú dijiste con la frase con la que cierras de ser responsable afectivamente. Y pues las palabras clave, o sea, como papás somos responsables, si no sabemos algo, pues formarnos y agradecerle a nuestros hijos por acercarse a nosotros y Claro. no negarles, no negarles el responderles estos temas que son tabús como la menstruación, la intimidad, entre otros temas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Cristi. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Les pedimos que si tienen dudas, nos las manden. Si tienen más dudas, las escriban acá abajo, nos la compartan. Comentarios, consejos, libros, biografía, para poder compartir a más personas acerca de este tema, que es algo muy, muy, muy importante en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.